Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Bueno, bienvenidos a esta clase de tafsir o interpretación del Corán. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu ala alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En nombre de Allah, clemente y misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros, todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestra clase de hoy es esta es la primera parte. Vamos a entrar en un tema un poco controversial. Hay ciertos temas que vamos a tratar en una segunda parte y tercera parte, inshallah. Pero en la clase de hoy vamos a analizar una sutil diferencia que hay entre el versículo 28 y 40 de la Sura 40. Entonces, estamos hablando de la Sura 40, versículos 28 y 40. Y vamos a ver qué es lo que Allah Azza wa Jal dice, cuál es la diferencia entre un varón y un hombre. Es decir, esta clase bien podría llamarse ¿qué es un hombre? ¿Sí? Digamos, creo que hasta hay una película que se llama ¿qué es una mujer? Es, digamos, políticamente incorrecto preguntar ¿qué es una mujer? Tiene muchas respuestas. ¿Qué es una mujer? Y bueno, nuestra clase de hoy bien podría llamarse ¿qué es un hombre? Entonces, esta clase es general. Digamos, obviamente yo voy a estar más hablándole a los hombres, porque esta clase es ¿qué es un hombre? Ahora, por supuesto que esta clase sirve para las mujeres, porque bueno, ellas son las que se relacionan con los hombres y son las que educan también los hombres. Entonces, digamos, vamos a hablar en esta clase de ciertas características que toda madre debería tener en cuenta al momento de educar a sus varoncitos, a sus hijitos. Entonces, Allah Azza wa Jal menciona la palabra rajul en el Sagrado Corán, que traducimos como hombre. El plural es rijal, también aparece muchas veces en el Sagrado Corán como hombres. Y también está la palabra dhakar, que es varón o, digamos, que se utiliza para el género humano, o macho, en el sentido, digamos, de lo que es contrapuesto contra el unza o la hembra en todas las especies, ¿no es cierto? Entonces, digamos, los dos términos están mencionados en el Sagrado Corán. El dhakar o el unza, es decir, el macho y la hembra, o el varón y la hembra. Y por el otro lado están los dos términos cuando se refieren al masculino, que son el dhakar, que, digamos, describe la característica de la genitalidad con la cual uno nace, pero para llegar a ser hombre hay que cumplir ciertos requisitos. Se deben tener ciertas virtudes. Es decir, dhakar es general. Digamos, todo, podría decirlo, todo el que nace con, digamos, esta sexualidad biológica, todos son dhakar, ¿sí? Es decir, todos son varón, macho. Pero para ser un rajul, para ser un hombre, digamos, esto es lo que se podría utilizar esta palabra. En la actualidad también se utiliza la palabra masculino, masculinidad. La masculinidad tiene ciertas características, ¿sí? Ser un hombre, como dices, fulano de tal es un hombre, ¿sí? O sea, no se está refiriendo a su genitalidad, o no se está refiriendo a su género, sino que se está refiriendo a que es una persona que tiene unas características, ¿sí? Un hombre, como se dice, con todas las letras. Eso es lo que está, digamos, de alguna manera Allah Azza wa Jal
habla de esto en el Sagrado Corán. El primer versículo que está en la Sura 40, el versículo 40, Allah Azza wa Jal menciona esta cuestión de lo biológico, ¿sí? O sea, el sexo biológico con el que nacen. Y dice, Man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa yurzaquna fiha bighayri hisab. Dice, quien haga buenas obras y sea creyente, varón o hembra, ingresará al paraíso y será recompensado sin medidas. Entonces, digamos, este es un versículo en el cual Allah Azza wa Jal está hablando de cómo somos las personas en general delante de Él, qué es lo que es valioso para Él. Y valioso para Allah Azza wa Jal, lo que es importante es que la persona sea creyente y que obre correctamente. Cumple con estas dos cualidades, sea hombre o mujer. Es decir, o sea, eh, sea varón o hembra. No importa. ¿Sí? Eso no da, ser varón o ser hembra no aporta nada ante Allah. No, ninguno de los dos tiene superioridad ante Allah por el hecho de ser varón o por el hecho de ser hembra. Es decir, ese género o esa sexualidad con el cual uno nace no es virtud alguna, no da virtud alguna, no da supremacía alguna, ni hombre ni mujer. ¿Sí? Eso, simplemente eso, ante Allah no es importante. ¿Sí? Lo que sí es importante ante Allah, lo que, digamos, hace que Allah Azza wa Jal nos mire con buenos ojos, dice, Man amila salihan, quien obra correctamente o quien haga buenas obras, quien haga amal salih son acciones de bien, acciones de rectitud, ¿sí? Wa huwa mu'min, y es creyente. Es decir, porque hay personas que pueden ser buenas personas, pueden hacer buenas obras, y es simplemente por sus valores y sus principios, pero no creen en Allah. Pueden, digamos, desde un punto de vista, ser ateos o ser eh, idólatras, ¿sí? Paganos. Y, digamos, esas personas, claro, en el Islam decimos, Allah Azza wa Jal no las va a recompensar, y es que ellos estaban obrando para otros. El ateo simplemente obraba por principios, y el que obra para sus ídolos, digamos, debería esperar no de Allah, sino de sus ídolos que le den, ¿verdad? Que le recompensen. Entonces Allah Azza wa Jal está diciendo cómo es en el universo, cómo es la verdad. Y dice, macho o varón o hembra es igual. Lo que los diferencia es que crea y que obre rectamente. Eso es lo que hace una diferencia. ¿Qué va a ser lo que Allah Azza wa Jal les va a dar? Le va a dar el paraíso, que es el lugar que Él creó para recompensar a aquellos que creen y obran correctamente, y les va a conceder ahí el rizq, que es algo que, digamos, aquí Allah Azza wa Jal nos concede un rizq limitado. En el más allá no hay límites al rizq. Allah Azza wa Jal yarzuqu bighayri hisab. Va a dar sin medida, es decir, no hay límite a la recompensa que Allah Azza wa Jal va a dar. Entonces, lo importante de este versículo es que Allah Azza wa Jal establece que esa característica de ser varón o hembra no, digamos, no tiene no aporta ninguna superioridad per se, o ningún mérito ni ninguna virtud per se. ¿Sí? A los ojos de Allah, hombres y mujeres en ese aspecto somos iguales. Claro que en la ley hay especificidades propias de cada uno. Es decir, hay cosas de la ley que vienen específicas para la mujer, como todo lo que tiene que ver con por ejemplo, el tema de la menstruación o el tema del parto o el posparto, es un tema de legislación que viene específicamente para la mujer, porque obviamente los hombres no tenemos eso. Y en el caso del hombre, todo lo que tiene que ver
podría ser la eyaculación, o podría ser el tema de la manutención de los hijos, que es algo que el Islam carga completamente sobre el padre, no sobre la madre. Entonces, digamos, hay una cantidad de leyes que son específicas para el hombre y no son para la mujer. Es decir, hay especificidades en la ley. Pero Allah Azza wa Jal, al momento de recompensar, no recompensa más a un hombre o a una mujer eh, si creen y obran rectamente. Es decir, hombre y mujer, varón y hembra ante Allah Azza wa Jal, si creen y obran rectamente, su recompensa es igual. No hay superioridad ni privilegio de uno sobre el otro. Esto es Zakar wa Unsa, ¿sí? Varón o hembra. Ahora, en esta primera parte vamos a hablar sobre la palabra Rajul, es decir, qué es ser hombre. Porque Rajul, digamos, en este primer versículo, Zakar wa Unsa es algo que no tiene ninguna virtud. Ahora, cuando Allah Azza wa Jalla utiliza la palabra Rajul, Rujula o Rijal, que es hombre, hombría, masculinidad, sí está ligado a una virtud. Está mencionada en el contexto de que los hombres tienen estas virtudes. Para ser un hombre hay que tener esta otra virtud. Los verdaderos hombres se comportan así de correcto. Así son los versículos. Es decir, la palabra hombre en el Sagrado Corán, cuando se utiliza la palabra rajul, no viene como algo que no tiene un significado. Es decir, podríamos decir que de forma genérica, ¿sí? Todos los varones, todos los hombres son varones, pero no todos los hombres, a ver, todos los hombres son varones, pero no todos los varones son hombres, ¿sí? Es decir, hay un término que es general y uno que es específico. Entonces, acorde a lo que nos está diciendo el Sagrado Corán, todos los que nacen con una genitalidad son varones, pero para ser hombre hay que adquirir ciertas virtudes o ciertas características. Entonces, ¿por qué es importante hablar esto? Porque hay personas que confunden. Es un momento muy crítico, esto es algo que, bueno, hay que empezar a hablarlo. Hay personas que confunden el hecho de ser hombre con, eh, digamos, ciertas características heredadas en nuestra sociedad, como pueden ser el dominar o el dar las órdenes, o el derecho a gritar y a tomar las decisiones sobre los otros. La violencia. Piensan que simplemente el hecho de ser el hombre de la casa los habilita a ser violentos con todos los que viven en ella. Es decir, hay ciertos conceptos que están equivocados en algunas personas. Y por eso vamos a ver que cuando el Corán habla sobre la palabra hombre, sobre la palabra rajul, siempre lo relaciona con una característica virtuosa, ¿sí? Estos son hombres. Los hombres se comportan así. Las otras características no son para estas, digamos, características negativas que acabo de mencionar, no son de hombres. Entonces, si quieres ser un hombre, quieres convertirte en un hombre, quieres ser un hombre a los ojos de Allah, que es, digamos, además es importante en esta época recalcar que Allah Azza wa Jal describe la palabra rajul como un elogio, ¿sí? Es un elogio. Cuando Allah Azza wa Jal dice rajul, es un elogio, porque lo otro es dhakar, es decir, es algo con lo que naciste. Pero para llegar a ser un hombre, y esto implica que las personas tienen que, eh, los varones tienen que tratar de adquirir estas buenas características y sentirse orgullosos de quién son. Porque también estamos en una época donde eh, el hombre es constantemente atacado y menospreciado. Entonces, también estos versículos nos van a servir mucho para entender de que ser hombre no tiene nada de malo, por el contrario, el concepto de hombre en el Sagrado Corán es elogioso. ¿Mm? Por ejemplo, Allah Azza wa Jal, en uno de estos versículos, está en la Sura 33, versículo 23. Allah Azza wa Jal dice: Minal mu'minina rijalun
صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Dice, entre los creyentes hay hombres que cumplieron el compromiso que tomaron con Allah. Entonces, una de las primeras características que Allah Azza wa Jal menciona sobre el hombre es que es una persona que tiene palabra. Para ser un hombre hay que tener palabra. Hay que cumplir con los compromisos. Sadaqu ma'ahadullahi alayh. Es decir, tomaron un compromiso con Allah, dicen la shahada, dicen creer en el Sagrado Corán, dicen creer en el profeta sallallahu alaihi wasallam como ejemplo, como mensajero. Y entonces de ahí se toman los criterios de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Y estas personas no es simplemente lo que a mí me guste, lo que a mí me parece, sino de que se juzgan a sí mismos con el lente del Corán y de la Sunna. Y entonces cambian y se modifican y asumen sus compromisos y asumen las consecuencias de sus acciones acorde al lente del Corán y de la Sunna. Y por eso es que el Corán dice, den testimonio con la verdad, así sea en contra de ustedes mismos o en contra de sus familiares. Es decir, uno tiene que decir la verdad, no solamente cuando te conviene, sino que cuando no te conviene también. Eso es un hombre. Eso es un hombre, porque los que solamente dicen la verdad cuando les conviene o cuando lo hacen para cubrir a un familiar, ¿no? Pero si lo que va a decir lo va a perjudicar a él mismo o va a perjudicar a un familiar, entonces se lo calla o miente, esas no son características de un hombre. Allah Azza wa Jal dice, un hombre dice la verdad, tiene palabra, cumple. Lamentablemente, entre los musulmanes es esa costumbre de utilizar el inshallah para ya dejar entender de que en realidad no va a cumplir. Entonces, ¿vas a venir? Sí, inshallah. Ese inshallah significa la mayoría de las veces, no voy a ir. Es decir, se comprometen con algo y en realidad no van. Entonces, la primera característica que Allah Azza wa Jal menciona de la ruyula, de ser un hombre, es que tiene palabra y cumple con sus compromisos. Otra de las características que menciona Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán, que está en la Sura 9, versículo 108, es que para ser un hombre hay que ser un ser humano consciente de la importancia de limpiarse y purificarse por fuera y por dentro. Es decir, para ser realmente un hombre, no se puede simplemente ser un varón, un macho, digamos, un animal, ¿sí? O sea, que vive como quiere, que no se preocupa, que no se cuestiona a sí mismo, que no se preocupa por los demás. Es decir, la higiene exterior y la purificación interior. Es decir, es consciente de sí mismo y se autocuestiona. Lo que estoy haciendo está bien o está mal. ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hago para mejorar? ¿Sí? Allah Azza wa Jal dice, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fih. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Dice, debes saber que una mezquita construida con piedad desde el primer día es más digna de que ores en ella, pues allí hay hombres que desean purificarse y Allah ama a quienes se purifican. Es decir, Allah Azza wa Jal, digamos, elogia esta característica y dice que esta característica es propia de un verdadero hombre. ¿Sí? Rijalun yuhibbuna an yattaharu. Es decir, hombres que aman, ¿sí? Hombres que aman purificarse. Personas que claro, todos podemos tener la intención, pero Allah Azza wa Jalla está describiendo un grado más alto. Dice, ¿quieres ser buena persona? Sí, sí, inshallah. Como, sí. No. Estas personas tienen amor, tienen pasión por purificarse.
Es decir, están comprometidos con ellos, realmente quieren. Yuhibbuna, hubb, el amor. Aman, quieren, desean purificarse, desean ser mejores. Entonces, esa es una característica de los hombres. Para ser un hombre realmente hay que tener esta característica, ¿sí? Ser un ser humano consciente de sí mismo, dispuesto a cambiar con pasión por querer ser mejor, ¿sí? No esperar incluso que, digamos, las situaciones externas te moldeen o las situaciones externas te ayuden a crecer. No, sino que estas personas tienen pasión, realmente están conscientes de sí mismos y están como apasionados por cambiar y por ser mejor y por purificarse internamente. Otra de las características de los hombres es que le dan prioridad a la espiritualidad y el desapego material, ¿sí? Es decir, una persona que todo su pensamiento, toda su atención, toda su energía está en esta vida, ¿sí? Cómo ser un tipo exitoso, cómo tener mucho dinero, cómo tener muchos automóviles, cómo tener muchas mujeres, cómo tener muchos celulares, cómo tener una casa grande con piscina. Eh, es, eh, Cuando ese es todo su interés, yo, tener más, eso no es una característica de un hombre. Una característica del hombre es que busca el equilibrio entre su éxito mundano y su éxito espiritual, ¿sí? Y además, lo material lo entiende no como un objetivo en sí mismo, sino como un medio para alcanzar cosas. Allah Azza wa Jal dice en la Sura 24, versículos 36 y 37, dice, Fi buyutin adina Allahu an turfa yudhkara fiha ismuh يسبح له فيها بالغدو والإصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dice, en las casas de oración que Allah permitió que fueran erigidas y honradas para que se invoque su nombre, en ellas lo glorifican por la mañana y por la tarde. En ellas, en las casas de oración, hay hombres a los que ni los negocios ni las ventas los distraen del recuerdo de Allah, la práctica de la oración y el pago del zakat, porque temen el día en que los corazones y las miradas se estremezcan. Es decir, Allah Azza wa Jal está hablando obviamente, de la virtud de las mezquitas y dice que las personas que están dentro de las mezquitas tienen unas características especiales, son hombres. Hay verdaderos hombres y estos verdaderos hombres tienen unas características, ¿sí? Y dicen, hombres que no los distraen ni las ventas, es decir, toda el brillo de este mundo no los distraen del recuerdo de Allah, de hacer la oración y de pagar el zakat, ¿sí? Son tres características que se mencionan. Es decir, Allah Azza wa Jal, como es bien sabido en el Corán y en la Sunna, no se demoniza el dinero per se. Es decir, tener riqueza está bien, perseguir la riqueza está bien, pero la riqueza no es un fin último y no debe, es decir, no debe tomar toda tu vida, sino que tienes que tener un equilibrio. Y dice, eh, estas personas lo tienen. Digamos, eso es lo asombroso. Allah Azza wa Jal dice, Rijalun, dice, hombres a los cuales las ventas y los negocios no los distraen. Es decir, no dice, los hombres no tienen ventas y no tienen negocios. No, es decir, los tienen. Es decir, persiguen la riqueza. Está bien el éxito en este mundo, está bien. Pero eso no los distrae de esto otro. Es decir, están bien enfocados. Cuando están con esto, están con esto. Y cuando llega el momento de recordar a Allah, de hacer la oración y de pagar el zakat, no se dejan deslumbrar por el brillo de esto. ¿Mm? Es decir, estudiar para buscar la riqueza, para ser un profesional, o trabajar muy duro,
de la manera que sea para ser una persona rica está bien, siempre que no te distraiga de esto otro. Entonces, Allah Azza wa Jal dice que los que tienen esa es una característica de la masculinidad sana, del hombre, ¿sí? Persigue todo esto, pero cuando llega el momento del salá, corta y hace el salá. Su salá no es vacío, su salá no es mecánico, porque recuerda a Allah. Recuerda a Allah también significa de que está consciente de los veredictos de lo que es lícito y de lo que es ilícito. Entonces se gana la vida con un criterio. Lo que es halal, voy por ahí, lo que es haram, no voy por ahí. ¿Sí? Es consciente de Allah. Cuando hay que cortar para hacer el salá, corta para hacer el salá, no como aquellas personas que dicen, pues lo que pasa es que si cierro el mahal o el negocio ahora o dejo de estar online con los mercados para hacer el salá, pierdo tanta ganancia. Dice, un hombre de verdad, cuando está enfocado en hacer dinero, está enfocado en hacer dinero y cuando llega el momento del salá, hace el salá. Porque sabe que su rizq viene de Allah. ¿Mm? Y el pago del zakat. Es decir, la acumulación no lo confunde, porque sabe que todo lo que le llegó de Allah. Entonces, cuando llega el momento de pagar el zakat, lo da de buena manera, lo da con agradecimiento. ¿Sí? El brillo de este mundo no lo distrae del momento que tiene que hacer sus cuentas y pagar el zakat, paga el zakat. ¿Por qué son así? ¿Por qué el hombre es así? Porque dice que teme un día, es decir, tiene conciencia de un día que va a tener que rendir cuentas. Va a tener que rendir cuentas. Y entonces está despierto, está consciente. No actúa solamente por sus impulsos, sino que es consciente de un día en el que va a ser preguntado. Otra de las características que tiene un verdadero hombre es que cumple con sus responsabilidades. No abandona a su mujer y no abandona a sus hijos. Eso es un hombre. Una persona que no cumple con sus responsabilidades, que no cumple con su mujer, que no cumple con la manutención de su familia, teniendo la posibilidad, pruebas y dificultades tienen todas las personas, pero personas que no se esfuerzan al máximo, ese no es un hombre. Es un macho o es un varón, pero no es un hombre. Allah Azza wa Jal dice: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Dice, los hombres son responsables del cuidado de la mujer debido a las diferencias que Allah ha puesto entre ellos y por su obligación de mantenerlas con sus bienes. ¿Mm? Entonces, este versículo comienza con la palabra ar-rijal. Los hombres, esto. ¿Sí? Es decir, los hombres tienen que cumplir con esto. Si no cumplen con esto, no entran dentro de la definición. Allah Azza wa Jalla lo está diciendo así. Claro, el problema viene con la palabra kawama. ¿Qué pasa? Ar-rijalu qawwamun al-nisa. Hay muchas formas de traducir esta palabra. Bueno, lingüísticamente kawama viene de, es el superlativo de qayyim, es decir, aquella persona que se esfuerza al máximo en cuidar, en proteger y en velar por el bienestar de la mujer con la que se casó y de la familia o el hogar que formó. Eso es lingüísticamente hablando. ¿Sí? Y entonces, claro, el significado islámico no cae lejos de lo que significa lingüísticamente. Entonces, pero dice, los hombres son responsables. Es decir, la kawama no es un privilegio, sino que es una responsabilidad. En los libros de fiqh siempre se explica así, el kawama es una responsabilidad. Y Allah Azza wa Jal dice, el hombre es responsable de su mujer, por las diferencias físicas que puso. Y eso es algo que es normal. Si un hombre y una mujer van caminando por la calle y unos hombres los quieren agredir, ¿quién es el que se va a poner adelante para defender? ¿La mujer o el hombre? Es el hombre, por las características físicas que tiene. El que defiende a la mujer es el hombre. ¿Sí? Y otra de las características del Kawama, obviamente este versículo
en una segunda o tercera parte lo vamos a analizar mucho más en profundidad, pero su responsabilidad es mantener a su esposa y a su familia. Los dos trabajan y los dos aportan, alhamdulillah, muy bien, es un acuerdo de familia, funciona perfecto. Pero la responsabilidad es del hombre. Es decir, el momento que la mujer dice quiero quedarme en mi casa, tiene todo el derecho a hacerlo. La obligación de mantener a los hijos es 100% del padre. Mientras estén casados y si están divorciados, también. Esa es la responsabilidad islámica. No van a decir que esto es un privilegio. ¿Ah? Es una responsabilidad. Y los hombres asumen esa responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son, digamos, acorde a esta definición islámica? El qawama tiene una responsabilidad que es la manutención 100%. Vuelvo a decir, si la familia elige que las dos personas trabajen y las dos aporten al hogar, es un acuerdo válido, alhamdulillah, está muy bien. En muchos casos es necesario, a veces con un solo sueldo no alcanza, pero la obligación como tal recae sobre el hombre. Y el segundo es la última palabra en decisiones importantes. Allah Azza wa Jalla lo ha establecido así. En decisiones importantes y en momentos de tomar decisiones bajo presión, es el hombre quien tiene la responsabilidad de tomar esa decisión. Y hay una definición muy interesante que me dio un hermano una vez cuando estábamos hablando sobre este asunto y me dice que es una herramienta o un mecanismo organizativo de la familia a fin de que transite en paz y en tranquilidad. Dice, es decir, el kawama es una herramienta. ¿Por qué? Dice, este hermano me decía, dice, todos los sistemas que organiza el ser humano funcionan así. Dice, cada país tiene un presidente, no tiene dos presidentes. ¿Sí? Los reinados tienen un rey, no tienen dos. ¿Sí? Las ciudades tienen un alcalde. Las empresas tienen un presidente, cada departamento tiene un director. ¿Sí? Para que, digamos, obviamente nuestro sistema nos ha llevado a que para que las cosas funcionen bien tiene que haber alguien máximo, que es el que toma las decisiones importantes y acarrea las responsabilidades de ello. Tiene su privilegio, puede ser, pero es más responsabilidad que otra cosa. Entonces, para que funcione un país, tiene que haber alguien definitivo que tome ciertas decisiones. Lo hemos entendido siempre así, en todas las estructuras funciona así. Bueno, dentro del matrimonio también. Para que funcione ciertas específicas decisiones importantes, el hombre es el que tiene, digamos, la última palabra. Eso es el qawwam. Pero bueno, esto es algo que cuando se analiza el versículo más en profundidad lo vamos a ver, inshallah. Ahora, lo que era importante, lo que quería hacer énfasis aquí es que Allah Azza wa Jal describe que para ser hombre hay que tomar la responsabilidad, ¿sí? De cuidar, velar por el bienestar y mantener a la familia. Aquellos hombres que son, o digamos, aquellos varones que son holgazanes, no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no les preocupa qué pasa con su esposa, no les preocupa qué pasa con sus hijos, están desentendidos, y eso no es una característica de hombre, ¿sí? Esa persona no es un rayul, es un varón, pero para ser rayul hay que hacerse cargo. Otra de las características de un hombre es que tiene que ser valiente para defender la vida y las causas justas. Allah Azza wa Jal dice en la sura 40 también, versículo 28, dice, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. Dijo un hombre creyente de la familia del faraón, que ocultaba su fe. ¿Acaso van a matar a un hombre solamente porque dice, Allah es mi Señor? Es decir, esta persona salió a defender a un creyente ante la policía del faraón, del tirano. Es una persona, digamos, que sabía que se ponía en cierto peligro, pero para defender una causa justa lo hizo. Esa es una característica de los hombres.
¿sí? Para ser un hombre hay que tener valentía. Para ser un hombre hay que ponerse de pie y hay que defender las causas justas. Entonces, bueno, esta era un poco el abrebocas de este tema. Va a seguir, va a tener una segunda parte, una tercera parte, inshallah, en los que vamos a hablar sobre la masculinidad, el ser hombre, cuáles son las características, porque bueno, para todo, nuestro ejemplo siempre es el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, a la luz de este tema, vamos a tener que analizar ciertas conductas y ciertos comportamientos que ya no están en el Corán, sino que, digamos, bajo el paraguas de este concepto, vamos a analizar en la Sunna, ¿sí? Porque digamos, lo que estamos viendo en el Sagrado Corán y lo que vamos a ver en, eh, en las descripciones del comportamiento del profeta, sallallahu alaihi wasallam, es que digamos, el ser un manipulador, una persona que quiere dar las órdenes en todo, un gritón, un tirano, un maltratador, no van dentro de las características de un hombre. ¿Sí? Las características del hombre son virtuosas. Esas son las características del hombre. Y esas son las características que uno debe buscar como masculino, trabajar en sí mismo para realmente poder ser un hombre a los ojos de Allah y a los de su mujer y de su familia y de su sociedad. Y entonces, como dije al principio, hablo a los hombres esencialmente porque es, digamos, nuestro diálogo, lo que nosotros tenemos que construir de nosotros mismos, porque lo que vemos en estas características son cosas que no son fáciles, sino son cosas que, digamos, que ya vienen con nosotros en el paquete cuando nacemos. No, son, digamos, virtudes que uno tiene que ir desarrollando y creciendo. Y por el otro lado, como decía, bueno, también está dirigido a las mujeres en el sentido, bueno, para que ellas se identifiquen si realmente, bueno, están con un varón o están con un macho. ¿Sí? Y que estos versículos del Sagrado Corán y los hadices que vamos a ver más adelante les sirvan como argumentos para, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos dice Allah en el Sagrado Corán? Si tenemos una diferencia, ¿a qué tenemos que remitirnos? Al Corán y la Sunna. Bueno, acá están las pruebas del Corán y de la Sunna de que un hombre, si quieres ser un hombre, pues tienes que comportarte de esta manera. Y las madres tienen que educar a sus hijos con las características del hombre, no con las características del macho, del varón. ¿Sí? Que sea nuestro ejemplo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, Inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Por cierto, que tienen el mensajero de Allah al mejor ejemplo. Entonces, bueno, como dije, fue la introducción de un tema sensible, del cual vamos a continuar, inshallah. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos la oportunidad de leer el Corán con un corazón abierto, con una mente abierta, dispuestos a entender toda la sabiduría que tiene y a estar dispuestos a crecer y a cambiar, que es, digamos, el compromiso un poco más difícil. Y que inshallah podamos seguir aprendiendo. Así que bueno, nos vemos inshallah la próxima semana o la otra. Seguiremos hablando sobre estos temas. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.